Hola a todos, bienvenidos a la tercera entrega de este especial en memoria de Beatriz González. Lo que vamos a ver hoy es un programa que se llamaba Talento Latino, que fue emitido en 1996 y que estuvo dirigido por Elizabeth Vargas. En el capítulo de hoy, la invitada fue, desde luego, Beatriz González. Este programa fue restaurado por nuestra casa hermana, Señal Memoria, que pertenece al sistema de medios públicos. Ahora sí, ¿por qué quise saludarlos al piano con esto que se llama Para la Guerra Nada de Marta Gómez? Pues resulta que Marta Gómez con esta canción siempre se opuso a la guerra, a la violencia, al dolor en Colombia. Y Beatriz González, durante un muy buen periodo de su obra y de su trabajo como artista plástica y como pintora, estuvo también dedicada a relatar y a reflexionar alrededor de la violencia en Colombia. Así que empecemos con dos cosas claves que hay que tener en cuenta para gozarse este capítulo. La primera, vamos a hablar un poco de una serie de Beatriz González que se llamó Las Delicias. Resulta que en 1996 un bloque de las FARC que estaba comandado por el Mono Jojoy se tomó la base militar de Puerto Leguízamo en el Putumayo. Eran 500 guerrilleros que se enfrentaron a la base que estaba ahí en el ejército. Fallecieron alrededor de 25 militares y más o menos 60 fueron secuestrados. Ese secuestro duró 11 meses y durante esos 11 meses las madres de estos soldados estuvieron pidiendo por su libertad. Muy al estilo de las Madres de la Plaza de Mayo. Lo que ustedes están viendo en pantalla es una serie que hizo Beatriz González inspirada en ese hecho tan doloroso para la historia, que ha sido una de las tomas más violentas que ha tenido el país. Esto consta de 35 cuadros en los que ella comenzó a retratar su propia reflexión a través de ese dolor de las madres. Como dato curioso, ella nunca pintó la sangre roja, siempre la pintó negra o azul oscura, así que pónganle cuidado a lo que están viendo ahí para que entiendan mejor. Segundo tip que hay que tener en cuenta para hoy, y es que ya lo hemos mencionado durante los especiales anteriores, y es la presencia de Marta Traba en la escena artística colombiana y, por supuesto, su relación con Beatriz González. Marta Traba estudió Filosofía y Letras, era argentina, llegó a vivir a Colombia, se nacionalizó colombiana y se convirtió en crítica de arte. Entonces, escribía ensayos, por supuesto, hacía críticas de obras, pero además dirigió varios programas de televisión, algunos de esos reposan también aquí en Señal Memoria. También inauguró galerías y sirvió de mentora a varios artistas que luego pues hicieron un hito en la historia del arte colombiano, como Fernando Botero, como Alejandro Obregón y, por supuesto, como Beatriz González. Por eso Beatriz González siempre habla de la influencia que tuvo Marta Traba en su obra. No siendo más, los invito a que veamos este capítulo de Talento Latino restaurado por Señal Memoria.
nací en Bucaramanga, pero mis padres mi padre era de Barichara y mi madre de San Gil. Esto tiene ciertas implicaciones en mi vida, en el sentido de el gusto y el contraste y la luz que hay en esas pequeñas ciudades, y también la parte estoica de la gente de Barichara, un pueblo todo de piedra. Realmente a mí eso yo creo que me ha marcado bastante. Yo creo que nacer en una población como Bucaramanga, de gente verdaderamente radical. Yo creo que mi padre era el último radical del siglo XIX. Yo creo que esa manera de educarlo a uno de una manera ascética, pero al mismo tiempo con mucha libertad. Yo inicialmente desde el colegio me di cuenta que tenía disposición, como decían, para el dibujo, talento. Una profesora, una religiosa, cuando vio un dibujo que yo había hecho de una mandarina, empezó a correr por la clase y decía: ha nacido un artista, ha nacido un artista. Pero yo no me creía, pues tanto que no me daba cuenta que mis dibujos eran diferentes a los de mis otras compañeras. Realmente me marcaron como artista. Mi papá me alzaba y me decía: la niña que es artista. Sin embargo, cuando yo tomé la decisión de seguir una carrera, cuando saqué bachillerato, no escogí artes plásticas, porque me parecía como una carrera muy tonta, ¿no? Una carrera como fácil. De todas maneras, a mí me parece que escogí algunas profesiones y me dediqué a la arquitectura. La arquitectura fue mi iniciación, una iniciación muy dura, porque se trata de una carrera que yo pensé que tenía mucho más que ver con lo que yo entendía en esa época por artes plásticas. Me dediqué un poco de tiempo en Bucaramanga a hacer como decoraciones y cosas propias de la habilidad que tenía. Entonces volví a los Andes, y ahí, gracias a Marta Traba y a José Antonio Roda, mi profesor, y a Carlos Rojas, me decidí por ser artista, pero me costó mucho trabajo. Quiero decir que tomar una profesión como las artes plásticas no es fácil. Yo recibí el impulso de mi hermana, que me dijo: ¿qué hace usted aquí en Bucaramanga haciendo tonterías? Mi hermano eres un gran dibujante, es un abogado, un gran dibujante, de manera que esas cosas me decían que en la casa había un talento. Por un lado, la sensibilidad de mi papá, y por otro lado, la parte crítica de mi mamá. Ahora, siempre he estado emparentada con los colores de Bucaramanga. No sé si recuerdan que la cúpula de Bucaramanga de la Sagrada Familia es de colores anaranjado y azul turquesa, y que cuando el cura Trillos hizo la cúpula lo regañaron y le dijeron que había hecho una guacamaya, y él contestó: guacamaya o no guacamaya, pero les dejé la torre. De todas maneras, ese trabajo, esa invasión de color, es por un lado porque la Sagrada Familia también por dentro era toda en mármoles falsos. Las bancas eran de madera y simulaban mármoles de unos colores muy, muy fuertes, muy abigarrados, y lo mismo las columnas, de manera que había una condición con relación al color. Y de parte de mi papá, que me hacía ver todos los atardeceres, que todos eran distintos, y de parte de mi mamá una crítica sumamente fuerte, no solamente a las costumbres, sino al gusto. Mi mamá se relacionaba con el gusto y nos hacía ver qué era feo, qué era bueno, qué era permisivo en ese sentido del gusto. De manera que mejor dicho, me afilé en un hogar donde fui tratada con mucho respeto con relación a mi talento. Las influencias en un artista
se tienen en la parte de formación, durante la juventud y las primeras presentaciones. Yo creo que yo tuve influencias definitivas cuando todavía no había pensado en ser artista, como la obra de Picasso. Yo creo que fui la primera persona en Bucaramanga que le trajeron de regalo un libro de Picasso y la obra de Degas. Esas fueron obras fundamentales para mí. Y después ya, cuando entré a la universidad, la influencia más grande que tuve fue la de Fernando Botero. Yo me sentía agobiada, pues estoy hablando de 1962, al ver que ya Botero había hecho prácticamente lo que uno soñaba hacer. O sea, un arte colombiano, pero un arte con buena técnica, de manera que a mí me parece que la obra de Botero para mí fue definitiva en las búsquedas de la autenticidad, y también la obra en cuanto a la manera de pintar, un poco la obra de Antonio Roda. Esas fueron mis influencias. Después he tenido influencias como podemos decir rasantes. Cuando fui al Cusco, más que Machu Picchu y esas cosas que inspiran a los artistas, escultores generalmente, a mí me impactó mucho la pintura cusqueña, la pintura, esos cielos, esas glorias, esas vírgenes rodeadas de cielos llenos de ángeles y de figuras en unos rosados y en unos colores muy particulares. Entonces toda la pintura del Alto Perú me produjo un cambio dentro de lo que yo estaba haciendo, y algunos cuadros míos, realmente unos cuadros que hice sobre Belisario y el Palacio de Justicia, lo que tenían que ver era con la manera de trabajar los cuadros del Cusco. Yo creo que en cierta forma es hasta ahí que podemos decir que tengo influencias. Otra cosa es la inspiración de mis obras. Yo me convencí hace mucho que yo tenía que partir no de la naturaleza, que esa la hago cuando dibujo, que miro cosas y que dibujo paisaje y esas cosas, pero eso es como ejercicio, el estar relacionado con el modelo natural. Realmente la inspiración de mi obra es la reportería gráfica. Hace mucho yo me convencí que yo no podía partir del natural, de la naturaleza, de un modelo. Eso lo hago dibujando, simplemente como un ejercicio. Pero cuando se trata de hacer obras y de hacer todo un programa como este, yo parto de la reportería gráfica. Yo soy una persona que corto fotografías, pero esas fotografías no son todas las que salen de reportería gráfica, sino las que a mí me dicen algo, o por la situación de la figura, o por los contrastes, o por las ciertos conjuntos de figuras me producen como algo dentro de mí. Esas son las que guardo. Hay fotografías de todo género. En un comienzo cortaba cosas más alegres, hoy día corto el caos que queda después de un asalto. Eso, lo que queda, como queda el campo asaltado, eso me interesa. De todas maneras, yo no hago versiones de fotografías, sino lo que voy es como haciendo un collage de diversas fotografías, y a eso le incluyo ciertos objetos que tengo en mi estudio. En mi estudio tengo una cocineta, en mi estudio tengo un muñeco de porcelana roto o cosas así, y eso lo voy incluyendo dentro del cuadro, porque en un comienzo yo hacía versiones. Los suicidas del Cisga es una versión realmente de un cuadro, de una fotografía, de una pareja. Esta vez, desde hace mucho, yo no estoy trabajando así, sino encuentro una cara interesante, encuentro una situación interesante, encuentro un espacio interesante, y los voy trabajando, y muchas veces los volteo la situación de la fotografía de reportería gráfica. Son efectos los que estoy buscando, y eso es esa es la manera como trabajé Las Delicias. Las Delicias son diversas fotografías, diversas noticias, a veces ni siquiera ilustradas. Hay muchos cuadros aquí inventados en que yo me leo la noticia, y la noticia tiene algo tan dramático,
como una indígena que está perseguida por el ejército porque creen que es guerrillera y realmente le disparan y la matan a ella y al niño. Esas cosas a mí me llegan al alma, o la señora anciana que está diciendo máteme a mí que yo ya viví porque le van a matar todos los nietos, los paramilitares, de manera que todas esas situaciones de violencia, situaciones de dolor, situaciones de angustia, yo las estoy trabajando con la idea de plasmar una situación en el cuadro y hacer como colocar piezas simbólicas que lleven al espectador a reflexionar de qué es lo que está pasando en el país, de hasta cuándo el dolor, hasta cuándo por qué no podemos ser felices, por qué no podemos de verdad tener unas delicias, pero unas delicias de verdad, y por qué delicias en Colombia es sinónimo de drama. Eso ha sido realmente un programa, esto que trabajé fue todo un programa relacionado con una situación política concreta de unos estudiantes, de unos soldados jóvenes que son tomados por la guerrilla y son secuestrados. Esa es la situación concreta. Esos soldados tienen unas madres, tienen unos padres, y las madres por primera vez en el país resuelven asociarse, resuelven venirse a Bogotá, sacrificar la situación de su hogar para imponer su punto de vista y decir cómo están siendo unas víctimas. A mí me gustó esa actitud de las madres, me gustó el que por primera vez en Colombia se agrupen y se trate de hacer presencia por el dolor que ellas están sintiendo. De manera que lo que yo busco es crear unos planos de color, unas situaciones, unas figuras, reunirlas, y al reunirlas producir como el clic, como esto es lo que está pasando, no es que yo esté copiando la realidad, muchas de ellas ni siquiera son pues las figuras de las madres de las delicias, ni siquiera eso, sino son situaciones dramáticas, situaciones de tragedia, para mostrar cómo este país se está moviendo en la tragedia. Uno tiene la opción de dejar a un lado el realismo, de dejar a un lado la academia, y cómo colocar una serie de elementos, y esos elementos no son copia exacta de la realidad, aunque a veces lo parecen, un pie, una mano, pero una mano sin terminar, una mano insinuada. No es necesario mostrar todos los dedos, todas las uñas, la cutícula, todo lo que constituye una mano, sino es la mano en gesto de dolor, y si la mano está sin terminar, se puede volver más dramática. Lo mismo los pies, muchas veces estos pies no tienen dedos, muchas veces la señora tiene unas pantuflas que realmente no son unas pantuflas en realidad, sino es una mancha azul. A mí me interesa mucho en este campo el color. El color es una de las bases de mi pintura desde el comienzo. En un comienzo yo trabajaba unos colores, todos colores intensos, del mismo grado todos. Esos colores cuando se reproducen en blanco y negro siempre se ven distintos tonos de grises, no había mucho contraste, no uso el blanco, no me gusta usar el blanco, porque el blanco se puede dar con otros colores, el blanco se puede dar con el verde, el blanco es un color difícil, el blanco es como para los grandes artistas en realidad. Uso el negro, pero realmente en la actualidad la paleta, el color cambió. El color cambió, ¿por qué? Porque empecé a trabajar fuertes contrastes. Ya cuando se reproduce un cuadro de estos en blanco y negro ya no da gris, sino da blanco y negro.
porque me parece que el dramatismo estaba en esa parte, en lograr unos colores contrastados, lograr unos colores fuertes. Y en cuanto a la composición, pues empecé a trabajar las diagonales. Las diagonales son siempre dramáticas, entonces en la mayoría de los cuadros trabajo el drama que no solamente lo da el pintar sangre, no, yo evito pintar sangre, cuando la pinto no la pinto roja, la pinto casi negra, la pinto azul oscura, la pinto de otros, un carmelito, pero no la sangre roja, color sangre de toro, pues, sino evito el rojo. Entonces pinto unos cuadros dramáticos en los cuales el rojo rara vez aparece. Y las diagonales, la composición de pronto invertida de las cosas, cuando uno se imagina que unas piezas deben estar hacia arriba, un muñeco debe estar hacia arriba, sin embargo yo lo coloco hacia abajo, las figuras inclinadas todas, muchas tapándose la cara. Los elementos que más aparecen en esta exposición son las manos. Las manos son difíciles de dibujar siempre, pero esas manos están ocultando algo, se vuelven como un lenguaje de drama. La manera de empezar a trabajar es yo pues voy pensando, voy trabajando mentalmente mientras voy llegando al estudio, qué es lo que voy a hacer, como haciendo un pequeño plan. Y cuando voy a empezar un cuadro coloco el lienzo en el bastidor, o generalmente lo tengo ya colocado en el bastidor, lo coloco sobre el caballete o en la pared según el tamaño y empiezo a dibujar con carboncillo. Ese dibujo es esencial, ese dibujo va marcando las ideas que tengo, ese dibujo sale de examinar el folder que tengo de fotografías cortadas de la prensa recientes. Y a través de esa revisión escojo 2 o 3 fotografías y sé que a partir de esas voy a empezar a trabajar. Yo trabajo al óleo, que es la técnica clásica, y el pigmento siempre lo trabajo, no lo disuelvo en aceite, sino lo disuelvo en trementina. Me gusta que el color quede mate, me gusta que que los colores cuando estén secos, que cuando yo esté trabajando un cuadro que ya ha sido comenzado, empiece a pintar con colores, sobre una superficie que ya esté completamente seca. El óleo, hay algunos colores que se demoran más en secar que otros, de manera que es el conocimiento un poco que uno aprendió en la universidad y que luego lo aprendió a través de la vida, de experimentar. Esa es realmente la manera de trabajar, y de pronto se va poniendo como un condicionamiento en el cuadro, qué elementos hay que resaltar, cuáles hay que tachar, qué elementos son los más fuertes, cuáles son los que debo opacar, inclusive pasarle veladuras. Una vez el cuadro está terminado y logro realmente lo que quiero, particularmente trabajo mucho los verdes esmeralda me gustan mucho, pero entonces ¿cómo mitigar esos verdes esmeralda? Entonces trabajo veladuras, la veladura es una micra, la veladura es lo más fino para el arte, entonces es tan delgadita que uno la tiene que trabajar con mucho cuidado para que no empastele, para que dé como una especie de ambiente. En las obras ahora trabajo como unas especies de cortinas, y a veces quiero unas cortinitas arriba que tienen que ver un poco como con la historia de la fotografía, como con Benjamín de la Calle, como esas presentaciones de las personas. Entonces ahora desde hace bastante hago como presentaciones de las figuras a través de unas especies de cortinas o de planos que están colocados arriba y que dan la sensación de lejanía de un paisaje, y al mismo tiempo las cortinas se aproximan. Para esas cortinas también utilizo las veladuras y las mezclas de colores. Realmente los colores son muy sobrios, son colores contrastados, pero que los da generalmente el óleo.
Pintar en Colombia es difícil, y ser artista en Colombia es difícil, porque realmente el ambiente artístico no es muy propicio. A mí me da un poco de pena con los artistas que están comenzando ahora, porque nosotros como jóvenes tuvimos el soporte de Marta Traba, que era una crítica integral, pues había estudiado filosofía y tenía una formación para crítica de arte, tenía una gran cultura, y esa gran cultura se reflejaba en la mirada a las obras, cuando ella visitaba los estudios, cuando ella veía que uno estaba preparando una exposición, lo que ella hablaba, lo que ella decía y luego lo que escribía. Había una cosa concatenada y había cosas muy sorprendentes, porque algunas veces ella decía cosas que uno había pensado y que nunca se las había dicho. De manera que ese tipo de crítica desapareció. Yo no creo que desde entonces haya existido la crítica de arte. Los que estaban ensayando de críticos de arte, unos se volvieron historiadores y otros se volvieron periodistas. Entonces son cronistas de exposiciones, son cronistas que están pendientes del comercio, de cuánto valen los cuadros, de otras cosas, pero es que el artista necesita la crítica. Yo soy una persona de las que más extraño la crítica de arte, no la crítica por acabar un artista, por vendetas o lo que sea, sino una crítica profesional, una crítica que esté cimentada en la filosofía, que esté cimentada en la estética, que son personas con las cuales el artista puede respetar la crítica. Lo importante de la crítica es que uno la respete. ¿Por qué razón? Porque el artista necesita esa orientación, y en Colombia eso no existe. Existen estudiosos, es cierto, del arte, pero no existe la persona dedicada, la persona con un bagaje intelectual lo suficientemente grande para enfrentarse a una obra y decir si esa obra es buena o mala, si merece el elogio o si merece el vituperio. Pero realmente a mí me parece que el artista, entonces, ¿qué recurso le queda? A los artistas nos toca desarrollar la autocrítica. Entonces nosotros mismos estamos en el estudio y estamos haciendo dos funciones que no deberían ser totalmente las dos. Uno está pintando, pero al mismo tiempo uno está autocriticándose. Sí, es cierto que eso se debe hacer, pero no tanto. Uno está tan angustiado, tan triste de pronto de no saber para dónde va uno, que esas críticas buenas o malas lo están llevando, o críticas positivas o negativas, lo están aclarando a uno el panorama. No es que uno pinte para la crítica, uno pinta ¿para qué? Para dejar consignadas unas cosas, uno pinta para un público al cual se debe. Pero en el momento de que uno, cuando uno se enfrenta a una serie de cuadros, 30 como son los de esta exposición, uno dice, este no me gusta, este sí me gusta, debo llevarlo, no debo llevarlo. Esa crítica de uno, de la autocrítica, está emparentada con la ética, de manera que yo creo que los artistas colombianos vivimos un drama. No es que le importe a uno, si es muy agradable que uno salga en la prensa, si es muy agradable que las exposiciones sean comentadas, es muy agradable que las exposiciones sean difundidas, y se necesita la difusión, pero se necesita la crítica profesional. Y así llegamos al final de estas 3 entregas del especial en memoria de Beatriz González, con un capítulo de talento latino emitido en junio de 1996 y dirigido por Elizabeth Vargas. Sigan conectados con Señal Colombia, la señal de la paz, la señal de la gente, y con RTBC Noticias, emisión central, que viene en contados minutos.